Empezamos tema nuevo: agricultura, ganadería, pesca y sector forestal. Además, empezamos con una foto de Sebastián Salgado, un gran fotógrafo brasileño, un fotógrafo que ha recorrido medio mundo retratando los problemas que hay en la actualidad. Lo veremos también cuando hablemos de la minería y cuando hablemos de los problemas medioambientales. Pero esta foto es muy significativa porque, a pesar de que en buena parte del mundo la agricultura está en claro retroceso, sobre todo por la mecanización, hay en partes del mundo, en países donde todavía los agricultores están en pie de guerra, entre comillas, intentando luchar por unos campos de cultivo para poder sobrevivir. Este caso es Brasil, el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, que surgió a finales del siglo XX y que todavía pervive hoy. Otra imagen que me gustaría enseñaros y de la que hablaremos posteriormente es esta de aquí. ¿Qué pone ahí en esa foto? Keep our rice GMO free, que más o menos quiere decir, ¿no?, mantén nuestro arroz libre de alimentos modificados genéticamente, o sea, productos transgénicos. Esto también es una dura lucha que se va a dar en el campo en los años que vienen. La lucha entre los productos naturales y los productos transgénicos o modificados genéticamente, que pueden tener un riesgo para la salud de las personas. El sector primario ya lo conocéis. Ocupa agricultura, ganadería, pesca, también la explotación forestal. Tiene 10.000 años de antigüedad. Ahí vemos una imagen donde se recoge manualmente el arroz, como se solía hacer o como se ha hecho tradicionalmente a lo largo de miles y miles y miles de años. Si recordáis, primero de la ESO, el paso de la prehistoria el paso del Paleolítico al Neolítico se da, entre otras cosas, por la sedentarización y porque la gente, los pueblos, esas tribus nómadas, se convierten en agricultores y en ganaderos. Hace más o menos unos 10.000 años. Hoy en día, aproximadamente el 39% de la población mundial todavía trabaja en el campo. Sabéis que en España y en otros países el porcentaje es muchísimo menor, en torno al 5-6%, incluso en Estados Unidos solo el 2% de la población trabaja en el campo. Y eso que Estados Unidos es el gran productor del mundo, pero ¿qué es lo que ocurre allí? Que es un país que está muy, muy, muy mecanizado. Vemos un mapa ahora de la población activa. ¿Qué quiere decir? La población que trabaja en el sector primario en el mundo. Este mapa tiene unos años, pero bueno, nos puede servir porque no ha cambiado demasiado. ¿Veis? En países donde más del 50% de la población trabaja en el campo, China, India, todo lo que sería Indochina, buena parte de África. Países donde entre el 30 y el 50% de la población trabaja en el campo. Rusia, norte de África, Latinoamérica. Y fijaos, población de países donde menos del 10% de la población trabaja en el campo. Estados Unidos, Argentina, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Los países que se industrializaron en el siglo XIX y en el siglo XX dejaron de ser campesinos, dejaron de ser agrícolas, hubo una emigración del campo a la ciudad y en la ciudad la gente pasó a trabajar en el sector secundario y posteriormente en el sector terciario. ¿Significa eso que el campo se ha abandonado? No, no se ha abandonado, sino que poco a poco el campo se ha ido reconvirtiendo, se ha ido industrializando y se ha ido haciendo más productivo. Eso sí, la gente se ha ido del campo, pero gracias a la maquinaria se produce lo mismo o más que se producía anteriormente sin esa misma maquinaria. El sector primario hoy en día produce el 4% de todo lo que se produce en el mundo. Y hay una gran diferencia entre los países pobres y los países ricos. O, como hemos dicho en algún momento, países enriquecidos y países empobrecidos. Ya sabéis que esos países que llamamos pobres no son pobres realmente, son países empobrecidos, porque desde hace unos siglos algunos países, otras potencias europeas, han ido esquilmando, han ido quitando toda su riqueza, han ido esclavizando a la gente, han ido llevándose el oro, la plata, los minerales, el café, el cacao
las materias primas en beneficio, evidentemente, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, y se han ido empobreciendo. Y hoy en día sigue siendo igual. Las grandes empresas multinacionales siguen llevándose la riqueza de sus países empobrecidos. Os pongo dos fotos para ver un poco la diversidad. Arriba veis diferentes semillas que existen en el mundo. Hay muchísimas, hay miles de semillas en el mundo. Y abajo veis un banco de semillas. Desde hace unos años también se están guardando semillas para el futuro. Semillas porque muchas de ellas van a desaparecer por varias razones, entre ellas el cambio climático, otras también porque se dejan de cultivar debido a que hay varias empresas multinacionales que se hacen con los derechos de las semillas e imponen una política muy agresiva para que los campesinos compren las semillas que esas empresas venden y desaparecen muchísimas semillas que tradicionalmente se han estado cultivando pero que ahora ya no son productivas o no pertenecen a esas grandes empresas multinacionales. Hay que tener en cuenta que para cultivar es necesario saber qué tipo de clima tenemos, cómo es el relieve donde vamos a cultivar y qué tipo de suelo hay, en qué suelo cultivaremos, porque de ello depende que nuestro cultivo sea uno u otro, que sea mejor o sea peor. ¿Veis, por ejemplo, aquí un paisaje montañoso, donde vemos mucha vegetación, llueve mucho? ¿Cómo va a ser el cultivo que va a haber allí? Pues no demasiado productivo. ¿Por qué? Porque va a estar muy condicionado por la lluvia. Aquí, donde llueve tanto, se va a mezclar ganadería y agricultura y solo algunas especies de cereales van a poder ser cultivadas allí. Al final se cultiva casi todo en casi todos los lugares, pero tiene que haber unos buenos rendimientos, porque al final tienes que vender eso que cultivas para poder obtener dinero para comprar tus alimentos o tus bienes básicos y necesarios para sobrevivir. Por debajo de 0 grados no se puede cultivar y por encima de 45 tampoco se puede cultivar. Si no llueve no se puede cultivar, si llueve muchísimo tampoco se puede cultivar bien, si hace mucho viento, el viento es muy frío o muy cálido, no se puede cultivar. O sea, hay muchísimos condicionantes dentro del clima. ¿Veis aquí? Este paisaje lo conocemos no tan verde, pero sí que conocemos un paisaje donde se ha cultivado de forma escalonada en los llamados bancales o terrazas. Donde no hay valle hay que aprovechar la montaña. ¿Y para qué se aprovecha la montaña? Para hacer esos escalones muy poco productivos pero necesarios para sobrevivir. Aquí se hicieron en el siglo XIX, principios del XX, sobre todo cuando hubo ese gran desarrollo demográfico, creció mucho la población del Maestrazgo, de la comarca, y hubo que cultivar terrenos que antes no estaban cultivados, monte. No era muy productivo, tenías que andar mucho y tu parcela de tierra era muy pequeña, muy escasa. ¿Veis? Ahí arriba no se puede cultivar. La montaña es un condicionante, la altitud. Ya sabéis que por cada 100 metros de altitud que subimos, la temperatura disminuye 0,5 o 0,6 grados. O sea, 5 o 6 grados por cada 1000 metros de altitud que ascendemos. Eso va a hacer que a determinada altura ya no se pueda cultivar. Este es otro ejemplo donde se mezcla tanto la alta montaña como la pluviosidad. Por lo tanto, ya os digo que aquí tendrán que explotar el monte, tendrán que explotar la ganadería y podrán cultivar solo unos determinados cultivos. También es importante el suelo, que sea arcilloso o arenoso. Es muy diferente un suelo arcilloso de uno arenoso. El arenoso está muy suelto, pero tiene pocos nutrientes. El arcilloso, sin embargo, es más compacto, tiene mucho nutriente, pero cuando se seca, ese suelo arcilloso se quedan unos conglomerados muy duros que son muy difíciles de trabajar. O el arcilloso es muy poco poroso, entonces normalmente tiene demasiada agua porque se queda allí estancada y tampoco se puede trabajar. Así que el tipo de tierra también condiciona el tipo de cultivos que vamos a poner allí. Bueno, hasta aquí el capítulo primero. Seguiremos con el capítulo segundo, que es la agricultura de mercado. Un saludo.